Y este 29 de abril a las 9 de la noche comenzó el censo, que en esta fase será digital. Vamos a compartir un tramo de la entrevista que la realizamos aquí en Asertiva Estudios a Diego Aboal, el director del Instituto Nacional de Estadística. Varias preguntas y aquí las respuestas. Correcto. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los uruguayos con residencia temporaria en el exterior, sea por temas de trabajo, de turismo o de estudios, por ejemplo? Bueno, digamos, si la residencia no implica un periodo de más de 12 meses, digamos, el hogar en Uruguay debe censarlo a esta persona como parte de ese hogar, ¿no? En el caso que la residencia exceda de 12 meses o que esté residiendo de forma permanente en el exterior, en ese caso no debe censarse porque los límites que importan son los límites del territorio nacional, ¿no? Las personas, por ejemplo, en hogares residenciales, en cárceles, en hospitales, ¿serán censados y cómo? Sí, el censo llega a toda la población, por tanto, existe un operativo común para la mayor parte de las zonas urbanas del país y después algunos operativos especiales, por ejemplo, para la población en situación de calle. En este caso vamos a trabajar junto al Ministerio de Desarrollo Social para estimar, para poder llegar a esta población. También llegamos a la población privada de libertad, así que ahí vamos a trabajar junto al Ministerio del Interior para poder cuantificar esta población. También aquellos que residen en hogares como pensiones o hoteles, digamos, esa población también es alcanzada por el censo. ¿El mismo cuestionario siempre? No. A esta población, que son casos particulares, en general es un cuestionario mucho más corto y preguntan por algunas características básicas, pero no es el mismo cuestionario que se aplica a un hogar digamos que no es colectivo. Decíamos lo de los residenciales, los LPEM, como se denominan técnicamente, y me lleva a otra pregunta. Aquellos hogares unipersonales que notoriamente hay una persona que no está en condiciones de responder por distintas causas, ¿puede tener al lado a una persona que lo asista? Sí, puede ocurrir el caso de, digamos, incluso con el censo, con el autocenso digital, que un nieto ayude al abuelo que vive solo a completarlo, así que eso es posible, digamos, pueden haber otros informantes que colaboren con la respuesta de estas personas, ¿no? Tengo una pregunta de larga data. ¿Cuál es la diferencia entre hogares y viviendas? Porque este es un censo de población, hogares y viviendas, y hay mucha gente que de pronto cree que hogar y vivienda es lo mismo. Bueno, en la mayor parte de los casos, hogar y vivienda es lo mismo, pero en una vivienda podrían haber más de un hogar. Por ejemplo, si hay dos grupos de personas en una misma vivienda que no comparten la olla, para ponerlo de forma muy gráfica, es decir, que cada uno cocina y el gasto de cada conjunto de personas es distinto, en ese caso hay dos hogares en esa vivienda. Obviamente es la minoría de los casos, en general vivienda y hogar es lo mismo, pero podrían haber más de un hogar en una misma vivienda. ¿Por qué es importante tener detalles sobre las viviendas? Bueno, porque además, digamos, no solo queremos saber quiénes somos, sino que queremos saber cómo vivimos. Entonces, es importante saber si nuestra vivienda tiene conexión a, por ejemplo, a electricidad o no, si tiene agua potable, si tiene techo liviano o no, si ha sufrido inundaciones, si tiene piso de tierra o no. Es decir, esto permite una caracterización de cómo viven los uruguayos, además de saber quiénes somos, claro, ¿no? Qué sexo, qué edad, qué ocupación tenemos. Además de eso, queremos saber cómo viven. Claro, porque se menciona, por ejemplo, cantidad de electrodomésticos, algunos elementos de confort, y uno se pregunta, ¿tienen, digamos, un uso estadístico que uno supone que es de valor? Sí, efectivamente consideran que sí. Sí, por supuesto. Además tienen múltiples usos, ¿no? Desde estimar, por ejemplo, digamos, la demanda de energía que pueda representar en un país. También permite diferenciar diversos hogares, ¿no? Es decir, los electrodomésticos son elementos que nos diferencian también. Claro. Entonces, a partir de esto uno puede tener aproximaciones a cómo vivimos y el nivel de confort de esos hogares. Bueno, otra, las viviendas que son de uso temporal. Estamos pensando en balnearios, alguna casa de campo. ¿Cómo serán censadas si efectivamente no están habitadas todo el tiempo?
O si casualmente se encuentran personas cuando pasa el censista, ¿cómo se realiza allí el censo? Bueno, las personas deben censarse en su, digamos, residencia habitual, digamos, Habitual, ¿no? ahí está. Por tanto, si tiene una casa en la playa que va los fines de semana, deben responder por el lugar donde tiene residencia habitual. Por supuesto, nosotros también contabilizamos todas estas viviendas. A los efectos de saber cuántas viviendas hay en Uruguay, nosotros las vamos a registrar, pero los detalles sobre los electrodomésticos, sobre las condiciones de la vivienda, están referidas al lugar de residencia habitual de la persona. Porque está aquello también del uso híbrido ahora, ¿no? Con esto del teletrabajo, tal vez 3 días en Montevideo, 4 en alguna zona del interior del país. Allí encaja perfectamente lo que tú mencionabas. Sí, se responde por la vivienda donde permanecemos más tiempo durante el año, ¿no? Hay otras innovaciones, vamos a hablar de esto más adelante de todos modos en detalle, pero nuevos temas que asoman en este cuestionario censal. El diagnóstico del espectro autista, viviendas, como tú mencionabas, con problemas de riesgos por inundaciones. O sea, se realizará también un censo de mascotas en el hogar. Yendo primero a lo del espectro autista, ¿por qué elegir puntualmente este tema? Bueno, es un tema muy relevante en el país y sobre los cuales no hay una cuantificación precisa. Y bueno, y es un elemento que puede servir de forma muy importante a la política pública. Además hay que recordar que el censo tiene digamos, una característica distinta a otros relevamientos estadísticos, que es el poder tener una imagen muy nítida a nivel de una manzana. Por tanto, este relevamiento va a permitir saber las heterogeneidades en las diversas zonas del país y, por tanto, al igual que el módulo de preguntas vinculadas a discapacidad, va a permitir dimensionar el tema y poder, en definitiva, orientar a la política pública, ¿no? Ascendencia étnico-racial, ¿la trascendencia de esa pregunta? Bueno, como sabemos, existen algunas minorías que están afectadas por algunos problemas en particular. Por ejemplo, es muy conocido a partir de las estadísticas que se maneja por parte del INE, que la población de ascendencia afro o negra tiene algunas cifras o algunas estadísticas que muestran ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, sufren de forma más importante el desempleo, tienen menor registro a la seguridad social, tienen mayor problema en términos de pobreza. Por tanto, es importante cuantificarlas, saber otra vez dónde viven y identificar los problemas que seguramente los afectan de mayor forma en algunos casos que al resto de la población. Bien, las mascotas, eso es una novedad también, ¿no? Relevamiento de mascotas. Sí, digamos, en el Uruguay no hay un censo de mascotas. Como sabemos, es un fenómeno también cada vez más importante y tiene implicaciones de diverso tipo, incluso sanitarias. Por tanto, es importante dimensionar el tamaño de este fenómeno, conocer las heterogeneidades en las diversas zonas del país y eventualmente, bueno, la política pública otra vez pueden ser datos muy importantes para orientar políticas, por ejemplo, de sanidad animal, ¿no? Claro. Orientación sexual, por ejemplo, autopercepción, en ese sentido, es otro de los temas que plantea el censo. Bueno, en realidad no. O sea, lo que el censo releva es género, que digamos que es distinto a orientación sexual. Digo porque hay algunos relevamientos, algunas encuestas que efectivamente, de hecho, preguntan las dos cosas, ¿no? Orientación sexual y también género. En el caso de este censo, el censo pregunta por género. Hay que recordar que existe una ley en Uruguay que hace obligatorio en los relevamientos que realiza el INE de la inclusión de una pregunta sobre género, tanto en las encuestas continuas de hogares como en ejercicios como son el censo. Por tanto, vamos a tener una pregunta vinculada a género en este censo. Diego, hoy hablábamos de la preparación y eso tuvo que ver muchísimo con la academia, con instituciones afectadas positivamente, además por la realización de este censo. ¿Hay como una vía de contacto permanente? Sí, es permanente. Es decir, nosotros algunas de estas dimensiones las hemos, dimensiones que se incluyen como preguntas en el censo han sido discutidas con la academia, ¿no? Con la academia y también con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, la de ascendencia étnico-racial fue una de las preguntas que se abrió a comentarios y existen otras que hemos hecho lo mismo. Decir que también existe una comisión
honoraria académica que está integrada por el Fondo de Población de Naciones Unidas, por la Universidad ORT de Uruguay, la Universidad Católica y la Universidad de la República, que es un organismo también asesor, y también es un organismo al que le transmitimos las diversas decisiones y pueden eventualmente opinar. Es un elemento de transparencia del censo el poder tener un organismo independiente, honorario, que bueno, está mirando lo que estamos haciendo y además está haciendo aportes. Un GACH del censo. Algo así, algo así. Bueno, y estamos en tiempos mencionábamos el volumen de información que tendrá esta recolección estadística, y uno se pregunta por los niveles de seguridad. ¿Cómo se transmite esa información? ¿Cuáles son las garantías? Sobre todo en tiempos de hackeos. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando de forma conjunta con Antel y algunas empresas subsidiarias de Antel, y también con AGESIC, para hacer diversos tipos de pruebas sobre los sistemas informáticos. Parte de esas pruebas consisten en hacer hackeo ético, que básicamente es intentar hackear el sistema, pero obviamente personas que están contratadas específicamente para eso, para que tengamos niveles de protección altos. ¿Han hecho eso ya? Sí. ¿Ya ha funcionado bien? Bueno, digamos, sí. A ver, y algunas cosas hemos tenido que corregirlas. Es decir, estos son testeos de forma previa que muestran posibles puntos de vulnerabilidad y donde uno tiene que reforzar allí la seguridad. Lo mismo, estamos haciendo pruebas de carga, es decir, que el sistema web resista la cantidad de accesos que estimamos que van a tener. Es decir, son todos ejercicios que hemos estado haciendo y que continúan, de hecho, en estos momentos, para llegar con sistemas que sean robustos. Y luego, una vez que esta información llega al INE, es información que pasa a estar no identificada. Es decir, cualquier elemento de identificación son retirados de la base principal, por tanto los datos quedan ya desde ese momento no identificados, y luego se realizan procedimientos de anonimización, digamos, que son distintos a desidentificar. Uno puede desidentificar, pero eventualmente uno podría determinar la característica de alguna persona simplemente por el valor de las variables. Bueno, o sea, hay otros procedimientos de anonimización para evitar que eso ocurra, ¿no? Bien.